Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. En las montañas de Guerrero existe una cueva que los habitantes de los pueblos cercanos conocen, pero de la que raramente hablan. No tiene nombre oficial en los mapas. Los lugareños simplemente la llaman La Boca, porque su entrada parece una boca abierta en la ladera de la montaña, oscura y hambrienta. Según las historias que se cuentan en voz baja, esa cueva ha sido un lugar de rituales desde tiempos prehispánicos. Los antiguos nahuas llevaban ofrendas ahí, no las ofrendas alegres del Día de Muertos, sino ofrendas desesperadas, ofrendas de personas que no tenían nada más que perder y estaban dispuestas a negociar con fuerzas que no comprenden. La cueva, dicen, todavía acepta ofrendas y todavía concede deseos, pero como con todas las cosas antiguas y hambrientas, lo que toma a cambio siempre es mucho más valioso que lo que da. Yo fui a esa cueva hace un año, llevé mi ofrenda, hice mi petición, y mi deseo se cumplió exactamente como lo pedí. Ahora vivo las consecuencias de haber conseguido exactamente lo que quería. Mi nombre es Adriana Soto Montes. Tengo 37 años y era doctora oncóloga en un hospital privado de Acapulco. Digo era, porque ya no puedo ejercer mi profesión por razones que se volverán evidentes. Nací en un pueblo pequeño de Guerrero, pero me fui a estudiar medicina a Ciudad de México cuando tenía 18 años. Pasé casi 2 décadas construyendo mi carrera. Me especialicé en oncología porque quería salvar vidas. Quería ser la doctora que le diera esperanza a personas con diagnósticos terribles. Pero la oncología es una especialidad brutal. Por cada paciente que salvas, pierdes 2. Y después de años de ver a personas buenas, personas jóvenes, personas con familias, marchitarse frente a mis ojos a pesar de mis mejores esfuerzos, algo dentro de mí se rompió. Me volví desesperada. Desesperada por ser mejor doctora, por tener mejores resultados, por poder verdaderamente salvar a todos los que venían a mí buscando ayuda. Esa desesperación me llevó a La Boca. Y lo que pedí en esa cueva oscura cambió todo de formas que nunca imaginé. Todo comenzó en febrero del 2023 cuando perdí a una paciente particularmente joven. Se llamaba Silvia. Tenía solo 29 años. Cáncer de mama agresivo que detectamos demasiado tarde. Le dimos todos los tratamientos disponibles. Quimioterapia, radiación, cirugía. Nada funcionó. El cáncer se había esparcido a sus huesos, a su hígado, a sus pulmones. Pasé incontables horas con ella durante sus últimos meses. Conocí a su esposo, a sus 2 hijos pequeños, a sus padres que lloraban cada vez que venían a visitarla, y no pude hacer nada para salvarla. Falleció un martes por la tarde. Yo estaba sosteniendo su mano cuando su respiración se detuvo. Su esposo estaba al otro lado de la cama, sollozando. Sus hijos estaban afuera con los abuelos, demasiado jóvenes para entender completamente que su mamá nunca volvería a casa. Después de que la familia se fue, me quedé en mi oficina hasta tarde. No podía irme a casa. No podía enfrentar mi departamento vacío sabiendo que una mujer de mi edad, con toda una vida por delante, acababa de partir dejando a su familia destrozada. Había tenido pérdidas antes, muchas. Viene con la especialidad. Pero algo en el caso de Silvia me quebró de formas que los otros casos no habían hecho. Tal vez porque era tan joven. Tal vez porque la había conocido tan bien durante sus tratamientos. Tal vez porque sus hijos me recordaban a los que yo nunca había tenido, habiendo sacrificado una vida personal por mi carrera. Esa noche, sentada en mi oficina oscura, tomé una decisión. No podía seguir siendo la doctora que perdía pacientes. No podía seguir diciendo, hicimos todo lo que pudimos, sabiendo que no había sido suficiente. Necesitaba algo más allá de la ciencia médica convencional. Llamé a mi tía Esperanza, que todavía vivía en mi pueblo natal en Guerrero. Ella era una de esas mujeres que conocía todos los remedios tradicionales, todas las historias antiguas, todas las prácticas que la medicina moderna descartaba como superstición.
Tía, necesito tu ayuda, le dije cuando contestó. ¿Qué pasa, mija? Suenas terrible. Perdí otra paciente hoy, una muy joven, y no puedo seguir así. Necesito ser mejor doctora. Necesito poder salvar a más personas. ¿Conoces alguna forma? ¿Algún ritual? ¿Alguna medicina tradicional? ¿Algo que pueda complementar lo que hago? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Adriana, lo que estás pidiendo es peligroso. Cuando alguien busca poder más allá de lo natural, hay consecuencias. No me importan las consecuencias. Solo quiero poder ayudar verdaderamente a mis pacientes. Otra pausa. Hay un lugar, una cueva en las montañas cerca del pueblo. Se llama La Boca. Durante generaciones, personas desesperadas han ido ahí para pedir ayuda. Dicen que si haces una ofrenda y pides con suficiente sinceridad, las fuerzas antiguas que habitan esa cueva te conceden lo que deseas. ¿Qué tipo de ofrenda? Algo valioso. Algo que te cueste dar. Mientras más valioso sea para ti, más poderosa será la concesión. Pero Adriana, te lo advierto, las historias sobre La Boca siempre terminan mal. Las personas consiguen lo que piden, pero de formas retorcidas. De formas que al final les hace desear nunca haber pedido nada. No me importa, dame las indicaciones de cómo llegar. Mi tía suspiró, pero me dio las instrucciones. También me advirtió sobre el ritual específico que debía seguir. Tenía que ir sola. Tenía que llevar una ofrenda de sangre, mía propia. Y tenía que estar dispuesta a aceptar cualquier precio que las fuerzas de la cueva decidieran cobrar. El siguiente fin de semana manejé desde Acapulco hasta mi pueblo natal. No le dije a nadie más que a mi tía lo que planeaba hacer. Llegué el viernes por la noche y me quedé en la casa de mi tía. «Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión», me dijo esa noche mientras cenábamos. «No voy a cambiar de opinión». «¿Qué vas a ofrecer?» Había pensado mucho en eso. La ofrenda tenía que ser algo verdaderamente valioso para mí, algo que me doliera perder. Decidí ofrecer mi juventud, específicamente 10 años de mi vida. Pediría el poder de curar a mis pacientes a cambio de envejecer 10 años prematuramente. Cuando le dije esto a mi tía, ella negó con la cabeza. «Eso no funcionará. La cueva no quiere abstractos como años de vida. Quiere algo tangible, algo que puedas dejar ahí físicamente». ¿Cómo qué? Algunas personas han dejado posesiones preciadas, joyas de familia, objetos de valor sentimental, pero las ofrendas más poderosas siempre han sido partes del cuerpo, un dedo, un diente, algo permanente. La idea me horrorizó, pero también tenía una lógica terrible. Una parte de mí misma, permanentemente perdida. Eso sería verdaderamente valioso. ¿Un diente?, pregunté. Es una de las ofrendas más comunes. Dolorosa, pero no incapacitante. Si estás verdaderamente decidida, eso funcionaría. Esa noche no dormí bien, pero cuando amaneció el sábado, mi determinación seguía firme. No podía regresar a mi trabajo sabiendo que seguiría perdiendo pacientes cuando tal vez había una forma de ayudarlos verdaderamente. Mi tía me llevó hasta donde el camino terminaba. Desde ahí tenía que caminar sola hacia las montañas. Me dio un mapa dibujado a mano con las indicaciones. También me dio un pequeño martillo y un cincel. «Para el diente», explicó con expresión sombría, «tienes que extraerlo tú misma. Si alguien más lo hace, la ofrenda no es válida». Tomé las herramientas con manos temblorosas. Emprendí la caminata hacia las montañas cerca del mediodía. El sendero era empinado y difícil. Me tomó casi 2 horas llegar a la ubicación que mi tía había marcado en el mapa. La boca era exactamente como su nombre sugería. Una apertura en la ladera de la montaña que parecía una boca oscura. Aproximadamente 3 metros de alto y 2 de ancho. La oscuridad dentro era absoluta. No podía ver más allá de los primeros metros incluso con mi linterna. El aire que salía de la cueva era extraño, frío pero también pesado, como si tuviera densidad física, y el olor era de tierra húmeda mezclada con algo más, algo orgánico en descomposición. Me paré frente a la entrada durante varios minutos, reuniendo valor. Luego saqué el martillo y el cincel. Elegí un molar del lado derecho, no uno frontal que se notaría.
pero tampoco uno tan atrás que fuera difícil de alcanzar. Coloqué el cincel contra el diente. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer las herramientas. Respiré profundamente varias veces. Luego golpeé. El dolor fue inmediato y atroz, pero el diente no salió. Tuve que golpear 3 veces más antes de que finalmente se aflojara. En el último golpe sentí cómo se rompía la raíz y el diente se desprendió completamente. Mi boca se llenó de sangre. Escupí en el suelo. El diente estaba en la palma de mi mano manchado de sangre, con la raíz todavía intacta. Lágrimas corrían por mi cara del dolor, pero tomé el diente y caminé hacia la entrada de la cueva. Según las instrucciones de mi tía, tenía que entrar hasta donde la luz natural ya no alcanzara. Ahí debía dejar la ofrenda y hacer mi petición en voz alta. Luego tenía que salir sin mirar atrás, sin importar lo que escuchara. Entré a la boca con mi linterna. El suelo era irregular, cubierto de piedras sueltas. Las paredes eran de roca rugosa, y mientras más profundo iba, más fuerte se volvía ese olor a descomposición. Después de caminar aproximadamente 50 metros, llegué a un punto donde la luz de la entrada ya no era visible. Me detuve ahí. El silencio era absoluto excepto por mi propia respiración. Coloqué el diente en el suelo de la cueva. Luego hablé, mi voz sonando extrañamente hueca en el espacio cerrado. Ofrezco mi diente, mi sangre, mi dolor. A cambio, pido el don de curación. Quiero poder sanar a mis pacientes. Quiero que mis tratamientos siempre funcionen. Quiero ser la doctora que nunca pierde a nadie. Mis palabras hicieron eco en la cueva. Esperé sin saber qué más hacer. No hubo respuesta audible, ninguna señal obvia de que algo hubiera escuchado. Después de un minuto me di vuelta para irme, y entonces escuché algo, un susurro, tan suave que casi lo ignoré. Venía desde más profundo en la cueva. No podía distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Era una confirmación, una aceptación. Recordando las instrucciones de mi tía, no miré atrás. Caminé lo más rápido que pude hacia la entrada de la cueva, y mientras caminaba, el susurro se hizo más fuerte. Ya no era una voz, eran muchas voces, todas susurrando simultáneamente en un idioma que no reconocía pero que de alguna forma entendía. Aceptado. Tu ofrenda es suficiente, tu deseo será concedido, pero recuerda, pediste nunca perder a nadie, y así será, a cualquier costo. Salí de la cueva casi corriendo. La luz del sol me cegó momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, miré hacia la boca. La entrada se veía exactamente igual que antes, oscura, hambrienta, esperando a la siguiente persona desesperada. El camino de regreso al pueblo fue agónico. Mi boca sangraba y el dolor del diente extraído era constante, pero también sentía algo más, una sensación de que algo había cambiado fundamentalmente, como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí. Mi tía me atendió cuando llegué, limpió la herida, me dio analgésicos. Pero cuando le conté lo que había escuchado en la cueva, su expresión se llenó de preocupación. Dijeron a cualquier costo. Eso no es bueno, Adriana. Significa que conseguirás lo que pediste, pero el precio será alto, muy alto. Ya pagué el precio, mi diente. Ese fue solo el precio de entrada. El precio real viene después. Siempre viene después con la boca. Regresé a Acapulco el domingo por la noche. El lunes por la mañana volví al trabajo. Mi boca todavía dolía, pero era manejable con analgésicos. Lo primero que noté fue que me sentía diferente en el hospital, más alerta, más conectada con mis pacientes de formas que no podía explicar. Cuando revisaba a un paciente, podía sentir su enfermedad de formas más profundas que antes. No solo veía los resultados de los estudios, podía percibir dónde estaba el cáncer, qué tan agresivo era, cómo estaba respondiendo al tratamiento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego empezaron a pasar cosas que no podía explicar como simple coincidencia. Un paciente que tenía cáncer de pulmón en etapa 4 y al que le habíamos dado meses de vida respondió milagrosamente al tratamiento. En cuestión de semanas, sus tumores se redujeron dramáticamente. Los doctores lo llamaron una remisión espontánea, pero yo sabía que era algo más.
Otro paciente con leucemia que no había respondido a ningún tratamiento de repente entró en remisión completa después de que yo ajustara personalmente su protocolo de quimioterapia, basándome en intuiciones que venían de esa nueva sensibilidad que había desarrollado. En el transcurso de un mes, 5 de mis pacientes que habían tenido pronósticos terribles mostraron mejorías inexplicables. El hospital empezó a notarlo. Mis colegas me preguntaban qué estaba haciendo diferente. Los pacientes me buscaban específicamente, habiendo escuchado de mis resultados milagrosos. Debía haber estado eufórica. Había conseguido exactamente lo que pedí, el poder de curar a mis pacientes, pero algo me inquietaba, porque aunque mis pacientes mejoraban dramáticamente, empecé a notar un patrón perturbador. Cada vez que uno de mis pacientes mejoraba, alguien más en el hospital empeoraba. No mis pacientes específicamente, sino pacientes de otros doctores. Personas que habían estado estables de repente tenían complicaciones. Personas que estaban mejorando de repente recaían. Al principio lo atribuía a coincidencia. Los hospitales son lugares donde las personas enferman y mejoran constantemente. Pero el patrón era demasiado consistente para ser aleatorio. Empecé a llevar un registro privado, y lo que descubrí me horrorizó. Por cada paciente mío que entraba en remisión, un paciente de otro doctor fallecía inesperadamente. No siempre en oncología. A veces era un paciente de cardiología, o de neurología, o incluso de cirugía general. Era como si el universo mantuviera un balance, como si la vida que yo salvaba tenía que venir de algún lugar, y ese lugar eran los otros pacientes del hospital. Confronté esta realización una noche mientras revisaba mi registro privado. 15 pacientes míos habían tenido mejorías milagrosas en los últimos 2 meses, y durante esos mismos 2 meses, 15 pacientes de otros departamentos habían fallecido inesperadamente de complicaciones que nadie había previsto. La cueva había cumplido mi deseo literalmente. Yo nunca perdería un paciente, pero alguien más los perdería en mi lugar. Intenté detenerme. Intenté tratar a mis pacientes solo con medicina convencional, ignorando las intuiciones que me decían exactamente qué tratamiento funcionaría, pero no podía. Cuando veía a un paciente sufriendo, cuando sabía exactamente qué necesitaban para mejorar, era imposible no actuar en ese conocimiento. Y cada vez que actuaba, cada vez que usaba el don que la cueva me había dado, alguien en algún otro lugar del hospital pagaba el precio. Los siguientes meses fueron una pesadilla moral que no tenía escape. Cada día llegaba al hospital sabiendo que mis éxitos vendrían con un costo terrible para otras familias. Familias que nunca sabrían que su ser querido había sido sacrificado para que el paciente de otra doctora pudiera vivir. Intenté hablar con mi tía sobre cómo romper el pacto. La llamé desesperada una noche después de que un hombre joven en la unidad de cuidados intensivos falleciera inexplicablemente, el mismo día que una de mis pacientes con cáncer de ovario entró en remisión completa. No hay forma de romperlo, me dijo mi tía con tristeza. Una vez que la boca acepta tu ofrenda y concede tu deseo, el pacto es permanente. Pediste nunca perder a nadie, y ese deseo se está cumpliendo exactamente como lo pediste, pero no sabía qué significaba que otros iban a pagar el precio. Por eso te advertí, las fuerzas antiguas son literales. Conceden exactamente lo que pides, pero nunca de la forma que esperas. Tú pediste ser la doctora que nunca pierde a nadie. No pediste que nadie perdiera la vida. Esa diferencia es crucial. Tiene que haber algo que pueda hacer. No puedo seguir viviendo así. Solo hay una opción, deja de ser doctora. Si no tratas pacientes, el don no puede activarse. El balance no puede manifestarse. Dejar la medicina es toda mi vida. Es para lo que estudié durante décadas. Entonces debes vivir con las consecuencias de tu decisión. Elegiste poder sobre ética. Elegiste resultados sobre integridad. Ahora debes cargar con ese peso. Colgué el teléfono sintiendo una desesperación más profunda que la que me había llevado a la cueva en primer lugar. Mi tía tenía razón. Había una solución, pero requería sacrificar exactamente lo que más valoraba. Durante las siguientes semanas intenté encontrar formas de trabajar alrededor del problema. Traté de ser menos efectiva deliberadamente.
Recetaba tratamientos que sabía serían solo parcialmente efectivos, pero mi cuerpo traicionaba mis intenciones. Mis manos se movían con precisión que no podía controlar. Mis decisiones médicas siempre eran las correctas, incluso cuando intentaba que no lo fueran. Y el balance continuaba. Por cada vida que salvaba, otra se perdía en algún otro lugar del hospital. Los otros doctores empezaron a notar el patrón. No el patrón completo, pero sí que mis resultados eran estadísticamente imposibles mientras sus propios pacientes tenían tasas de complicaciones inesperadamente altas. Un colega, el doctor Ramírez, me confrontó en el pasillo una tarde. Adriana, ¿qué estás haciendo con tus pacientes? Tus tasas de remisión son del 100% en los últimos 3 meses. Eso es imposible en oncología. Solo estoy usando protocolos innovadores, mentí. Protocolos que aparentemente causan que los pacientes de todos los demás se compliquen inexplicablemente. ¿Has notado la correlación? Cada vez que uno de tus pacientes mejora dramáticamente, alguien más en este hospital tiene una crisis. Eso es ridículo. No hay ninguna conexión posible. Tal vez no científicamente, pero el patrón es innegable, y no soy el único que lo ha notado. Varios de nosotros hemos estado llevando registro. El comité de ética está considerando una investigación. Su acusación me aterrorizó. No porque temiera ser descubierta haciendo algo médicamente inapropiado, sino porque si investigaban profundamente, si hacían las preguntas correctas, ¿cómo podría explicar lo que realmente estaba pasando? Esa noche, sentada en mi oficina después de que todos se habían ido, tomé la decisión más difícil de mi vida. Escribí mi carta de renuncia. Efectiva inmediatamente, citaba razones personales, agradecía al hospital por los años de servicio y prometía no ejercer la medicina en ninguna otra institución. Fue como arrancarme el corazón. La medicina era mi identidad. Era la razón por la que me levantaba cada mañana. Sin ella, ¿quién era yo? Pero no tenía otra opción. No podía seguir siendo el instrumento de un intercambio que costaba vidas inocentes. Entregué mi renuncia al día siguiente. El director del hospital intentó convencerme de reconsiderar. Mis colegas estaban confundidos. Mis pacientes estaban devastados. Pero mantuve mi decisión. Mi último día en el hospital fue un viernes. Pasé las horas finales transfiriendo todos mis pacientes a otros oncólogos. Cada transferencia se sentía como una traición, especialmente los pacientes que sabía que morirían sin mi intervención específica. Una paciente, una mujer llamada Patricia que tenía cáncer de páncreas avanzado, lloró cuando le dije que me iba. «Usted es mi única esperanza», me dijo sosteniendo mi mano. «Los otros doctores me han dado semanas de vida, pero usted ha hecho milagros con otros pacientes. Por favor, no me abandone». Tuve que alejarme antes de quebrarme completamente, porque sabía que podía salvarla. Podía usar el don que la cueva me había dado, pero el costo sería la vida de alguien más. Y ya no podía justificar ese intercambio. Dejé el hospital esa tarde sabiendo que Patricia probablemente fallecería en cuestión de semanas. Y muchos otros también. Pacientes que podría haber salvado si hubiera seguido ejerciendo. Los primeros meses después de renunciar fueron los más oscuros de mi vida. Sin trabajo, sin propósito, pasaba días enteros en mi departamento sin hacer nada. La depresión me consumía. Había sacrificado mi carrera para detener el balance mortal, pero el peso de las vidas que ya había costado seguía aplastándome. También empecé a notar algo perturbador. Aunque ya no ejercía medicina, el don que la cueva me había dado no desaparecía. Cuando veía a alguien en la calle, podía sentir si estaban enfermos. Podía percibir cánceres no diagnosticados, enfermedades cardíacas, problemas que nadie más sabía que existían. Era tortuoso. Ver a personas caminando sin saber que estaban enfermas. Saber exactamente qué necesitaban, pero no poder hacer nada porque cualquier intervención mía activaría el balance otra vez. 6 meses después de dejar el hospital, recibí una llamada de una amiga que todavía trabajaba ahí. Me contó que Patricia, la paciente con cáncer de páncreas, había fallecido 3 semanas después de mi partida. Exactamente como los otros doctores habían predicho. Ella preguntaba por ti hasta el final, me dijo mi amiga.
Seguía diciendo que si solo hubieras estado ahí podrías haberla salvado. Esa noche lloré por horas, porque Patricia tenía razón. Yo podría haberla salvado. El conocimiento de cómo curarla estaba dentro de mí, pero el precio habría sido inaceptable. Intenté construir una nueva vida. Conseguí trabajo administrativo en una clínica que no requería ejercer medicina directamente. Organizaba archivos, manejaba citas, hacía trabajo que cualquiera podía hacer. Era humillante para alguien con mi educación, pero era todo lo que podía hacer. Pero el don seguía ahí, constantemente, torturándome con conocimiento que no podía usar. Un año después de visitar la boca, decidí regresar. Necesitaba intentar romper el pacto de alguna forma. Necesitaba suplicar que me quitaran el don que había pedido. Manejé de vuelta a Guerrero. Mi tía había fallecido meses atrás, así que no tenía a nadie a quien pedir consejo. Pero recordaba el camino. Subí la montaña sola, llegando a la boca al atardecer. La entrada se veía exactamente igual. Oscura, hambrienta, esperando. Entré con mi linterna, caminando hasta el mismo punto donde había dejado mi diente un año atrás. El diente ya no estaba ahí, por supuesto, pero podía sentir que el lugar recordaba. «Fain a pedir que rompas el pacto», grité hacia la oscuridad. «Ya no quiero el don, quítamelo, por favor». Las voces que había escuchado un año atrás regresaron, susurrando desde las profundidades de la cueva. «No hay rompimiento de pactos, lo que se da permanece, lo que se pide se concede para siempre». «Pero no puedo vivir así, no puedo usar el don porque cuesta otras vidas, pero tampoco puedo ignorarlo porque sé que podría ayudar». Ese es el precio que no pagaste al principio, el precio emocional, el precio del conocimiento sin la libertad de usarlo. Pediste nunca perder a nadie, y así es, pero no pediste poder vivir en paz con ese don. Entonces dame esa paz, quita el conocimiento, déjame olvidar cómo curar. Imposible. Una vez que se abre la puerta nunca se cierra. El conocimiento es permanente. Tu tormento es permanente. Esa es la verdadera ofrenda que hiciste, no tu diente, sino tu paz mental, para siempre. Las voces se desvanecieron. No importó cuánto supliqué, cuánto lloré, cuánto rogué. No hubo más respuestas. Salí de la cueva sabiendo que no había escape. Había hecho un trato con fuerzas que no comprendía, y ahora viviría con las consecuencias hasta mi último día. Han pasado 2 meses desde esa segunda visita. Sigo trabajando en la clínica haciendo tareas administrativas. Sigo viendo a personas enfermas en la calle y sabiendo exactamente qué tienen sin poder ayudar. La semana pasada una mujer joven colapsó en la calle frente a mí. La gente gritaba por una ambulancia. Yo me arrodillé junto a ella. Podía sentir que tenía un aneurisma cerebral a punto de romperse. Sabía exactamente qué procedimiento salvaría su vida, pero no hice nada. Esperé a que llegara la ambulancia. La llevaron al hospital, y según supe después falleció durante la cirugía de emergencia. Una cirugía que podría haber guiado perfectamente si hubiera estado ejerciendo. Esa es mi vida ahora. Conocimiento perfecto sin la capacidad de usarlo. Cada día viendo personas que podría salvar pero que debo dejar sufrir porque cualquier intervención mía activa un balance que cuesta otras vidas. Mi tía tenía razón. Las fuerzas de la boca conceden exactamente lo que pides, pero nunca de la forma que esperas. Yo pedí ser la doctora que nunca pierde a nadie. Y técnicamente, eso es verdad. Desde que hice el pacto, ninguno de mis pacientes directos ha fallecido bajo mi cuidado. Pero el costo ha sido perder mi capacidad de tener pacientes, perder mi carrera, perder mi propósito, y vivir con el conocimiento tortuoso de que podría salvar vidas, pero no debo hacerlo. A veces pienso en Silvia, la paciente joven cuya partida me llevó a la boca en primer lugar. Me pregunto si ella hubiera querido ser salvada sabiendo que su vida costaría la vida de otra persona. Me pregunto si alguno de los pacientes que salvé usando el don de la cueva hubieran aceptado vivir sabiendo que alguien más había partido en su lugar. No tengo respuestas. Solo tengo el peso de las decisiones que tomé, el peso del conocimiento que no puedo usar, el peso de las vidas que podría salvar pero que debo dejar ir. La cueva me dio exactamente lo que pedí.
y me quitó exactamente lo que no sabía que estaba ofreciendo: mi paz, mi propósito, mi capacidad de vivir sin tormento constante. Cada noche sueño con Patricia, con la mujer del aneurisma, con todos los que podría haber salvado pero elegí no hacerlo. Y cada mañana me despierto sabiendo que habrá más, siempre habrá más, porque el don no desaparece, el conocimiento permanece. Y la elección entre usar ese conocimiento y activar el balance mortal, o no usarlo, y vivir con la culpa de no ayudar, esa elección se repite cada día. No hay forma correcta de elegir, solo hay formas de vivir con el tormento de cualquier elección que haga. La boca todavía está ahí, en las montañas de Guerrero, esperando a la siguiente persona desesperada, a la siguiente que piense que puede negociar con fuerzas antiguas sin consecuencias terribles. Yo fui esa persona, y ahora vivo como advertencia viviente de que algunos deseos no deberían cumplirse, que algunos poderes no deberían buscarse, que algunas puertas no deberían abrirse, pero las personas desesperadas raramente escuchan advertencias. Yo no lo hice, y la próxima tampoco lo hará. La cueva seguirá ahí, hambrienta, paciente, esperando, y yo seguiré aquí, viviendo, sabiendo, incapaz de actuar, incapaz de olvidar. Este es mi castigo, no la pérdida de mi carrera, no la soledad, sino el conocimiento perfecto sin la libertad de usarlo. La cueva me dio el don de curación, y me maldijo con la incapacidad de curar sin causar daño mayor. Esa es la verdadera naturaleza de las ofrendas a la boca. No te quitan lo que das, te quitan lo que no sabías que estabas ofreciendo. Y yo ofrecí mi paz, mi propósito, mi capacidad de vivir sin culpa constante, y nunca puedo recuperarlos.